Una primera es el fusilamiento, más de 40. Una segunda es la muerte en la cárcel. La muerte en la cárcel, en las condiciones que vivía la gente. Ahí fuera veis una pequeña placa con unas palabras: Rosario Sánchez Mora, Rosario la de Meditera. Rosario es una muchacha, es una adolescente, la que la guerra se va como miliciana, una bomba de mano le destroza la mano. Miguel Hernández la convierte en la heroína de un poema, y ese delito le costó ser encarcelada y llevar una vida, en fin, dura y difícil, ¿no? Bueno, pues tenemos previsto también dar más charlas en todos los barrios. Tenemos previsto crear un pequeño buzón en todos los centros cívicos para que la gente nos transmita lo que se pueda, porque queremos sobre todo recuperar información. El blog puede ser un instrumento muy importante, memoriahistoricagetafe.com. Ahí fuera, junto a esa carpeta, hay un folio donde podéis apuntar vuestro nombre, vuestro teléfono, vuestro correo, ¿sí? Para que si creéis que tenéis algo que decir, algo que colaborar con nosotros. Bueno, pues en estas circunstancias hoy nos parecía importante plantearnos qué pasa con la ley de memoria histórica y cuál es la situación sobre la memoria histórica en España. El Congreso nos ha dado la entrada. Esta mañana parece ser que ha habido 2 actos en el Congreso, una prueba más de las diferentes memorias históricas. En un lado le estaban dando una medalla a Rodolfo Martín Villa, entre otras cosas el hombre que a su vez da una medalla al último gran torturador del franquismo, a Villamil. Debe ser que aquello debe ser un mérito. En otro lado se estaba reivindicando la memoria de las víctimas. Seguimos igual y nos dicen que ante eso lo que tenemos que hacer es pasar página. Nosotros del grupo de memoria histórica no vamos a pasar página, y los 2 compañeros que tenemos aquí llevan toda su vida preocupando por ese pase página. Cristina, por todos conocidos, vinculada a Getafe también de vez en cuando en la lucha antifranquista, y ha estado por aquí en momentos duros y difíciles como el funeral de Pedro Patiño. Ahí le tenéis. La memoria histórica no es solamente cosa de los fusilados de la guerra civil. La memoria histórica es el resultado de una represión continuada, de un sistema político que no tenía más título de honor que ser un inmenso represor, y que estuvo reprimiendo de forma directa como a Pedro Patiño, o de forma indirecta como a tantos otros durante mucho tiempo. Bueno, Cristina va a empezar, nos va a hablar sobre la memoria histórica en España y sobre la ley de memoria histórica. Va a empezar ella porque tiene un poco de prisa, porque luego tiene otro acto. Y bueno, pues sin más os paso con Cristina. Después aparecerá Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana, un hombre también muy considerado por su lucha a favor de la memoria histórica y con una postura nítidamente en contra de la ley de memoria histórica. Nos parecía interesante que hubiera una variedad de posturas en la mesa, y bueno, después de Cristina nos hablará Joan Tardá. Muchas gracias por haber venido y espero que les interese. ¿Tu moto o vehículo aún duerme en la calle? ¿Das cada día miles de vueltas buscando aparcamiento? Haya Real Estate te ofrece más de 100 plazas de garaje en Getafe con grandes descuentos. Ahora puedes conseguir tu propia plaza de garaje a un precio de alquiler. Ya no hay excusas. Entra en haya.es y descúbrelos. Descuentos válidos hasta el 30 de septiembre. Bueno, la verdad es que no sé en dónde me han catalogado con respecto a la memoria histórica. Parece ser que yo vengo aquí a tener una postura que luego me la va a rechazar Tardá. Yo la verdad no estaría mal que por lo menos dijera que yo no estoy a favor de la ley de memoria histórica y que creo que hay que completarla y que hay que hacer muchas cosas y que han quedado muchas cosas fuera, pero no he hecho yo la ley y por lo tanto lo peor de la ley es que ni se aplica. Y como no se aplica porque justo se hace en el momento en que cambia el gobierno, porque si es de 2007, pues a partir del 2009 ya no hay gobierno para llevar adelante, pero sobre todo que el contenido de dentro yo tampoco lo comparto en muchas cosas. Pero eso no quiere decir que sea la memoria histórica, sea la ley. La memoria histórica es algo mucho más complejo e incluso pues yo que soy una de las personas que participé activamente en la ley de amnistía, no haciéndola, sino pidiéndola, como yo creo que mucha gente, no tanto la joven, pero salíamos a la calle a gritar libertad, amnistía y estatuto de autonomía, pues yo sigo con que reclamar que la amnistía
fue un hecho reivindicado democráticamente y que por lo tanto se consiguió. Otros lo consideraron una ley de punto final, pero qué curioso es que ahora la ley de amnistía la reivindiquen los de la derecha, que son los únicos que no aprobaron la ley de amnistía en el Congreso. Y quizás de ahí viene que parece que la ley de amnistía se dio para ello. Bueno, es verdad además que algún torturador fue amnistiado con la ley de amnistía. 2, porque es que tener unas condenas por tortura en aquellos años era difícil. Yo las tenía porque había denunciado las torturas a Enrique Aguilar Navarro, el hijo de Aguilar Navarro, y se instruyeron unas diligencias que con la ley, porque estaban en proceso, que con la ley de amnistía se archivaron. Pero la ley de amnistía se hizo para sacar a la gente de la cárcel, porque eran donde estaba la gente, y no estaban ni los torturadores, ni los franquistas, ni nadie. Estaban los luchadores por la democracia, y esos salieron a la calle, porque yo todavía estoy en las puertas de la cárcel de Carabanchel y de Madrid, viendo cómo salía Camacho, Nico Sartorio, toda una serie de gente que estaban condenados a 20 años por haberse intentado reunir en un convento de Pozuelo, y por lo tanto, cuando hablemos de la amnistía, vamos a ir hablando por partes. Está muy bien, muy bonito decir que es terrible o que se hizo a los torturadores, cuando lo más inmediato es que salieron la gente que estaban condenadas precisamente por la lucha democrática. Eso en primer lugar. Eso no quiere decir que la ley de amnistía no se intente utilizar para otros fines, pero no era para el fin que se dio, porque en el artículo 2 es verdad que se habla solamente de los delitos políticos, no ni de los de lesa humanidad, no los de jurisdicción universal, no los de genocidio, porque ni siquiera entraban dentro de una situación en aquel momento, ni estaban en la cárcel los genocidas, ni estaban en la cárcel nadie. Por lo tanto, en primer lugar, la ley de amnistía se dio para resolver una situación de injusticia que era la gente que estaba en la cárcel. Y mirad, la ley de amnistía la aprobaron todos los grupos a excepción de Alianza Popular, que es la que más la está utilizando. Bueno, cuando le conviene, y por eso lo quiero decir, porque imaginar lo que dijo precisamente en el Congreso, con eso te da un estilo que nos suena muy nuevo, pero cuando se pone en la ley de amnistía, que la defendió Carlos Martínez, el ataque a la ley, y que había sido ministro de Franco, pues para él era terrible la ley de amnistía, es decir, ¿cómo? Y mirar el tono, solo para que vierais cómo se estaban cociendo las cosas en aquellos tiempos. Dice, basta leer la prensa diaria para constatar que el desorden público está campando por su respeto. Raro es el día que no nos enteramos con tristeza de que se han producido nuevos atentados, robos, secuestros, explosiones y asesinatos. Yo no sé en qué país vivía él también. Realmente nos hallamos en un clima de predesorden que casi raya en el presalvajismo, en el que la jungla del asfalto es la ley de los más osados y de los más violentos. Es decir, este tono, que es un tono que ya nos sonaba, porque es mucho el tono que utilizaban para hablar de la guerra civil y para hablar que la república era el desorden, el lío, y que entonces había que salvar a España, pues estos mismos razones la dan para que no se aprobara la ley de amnistía. Y, sin embargo, son los que ahora la reivindican más. Pero no me hizo gracia Montoro, porque explicó exactamente lo que era una amnistía. Y dijo, lo que hemos hecho nosotros, refiriéndose a la regularización tributaria que han hecho, no es una amnistía, porque la amnistía no se puede dar a quien no ha sido condenado. Y esta gente no estaba condenada, por lo tanto no le hemos dado una amnistía. Y sin embargo, para hablar de los crímenes del franquismo, sacan la ley de amnistía. La ley de amnistía nos perdona a todos, pero si no habéis sido juzgado ninguno. Es más, no solo no habéis juzgado, sino que están prohibiendo la ley. ¿Y qué pasa? Pues que para lo que quieren, por eso, ni es todo blanco ni todo negro. La ley de amnistía fue una conquista democrática y la utilización
que se ha hecho por uno o por otro de la ley de amnistía, pues ha tenido también un reflejo diferente que no significa para nada el que haya habido o no punto final. Es verdad que el Tribunal Supremo, y además cuando Garzón, que es el primero que intenta investigar, bueno, aquí digo, en otros sitios ha habido también jueces individuales que lo han hecho, cuando intenta hacer la gran recuperación de la memoria, que significa atender a las víctimas, pues sabemos que es la primera víctima que cae precisamente por intentar retomar el juzgar a las víctimas. De momento él está fuera de la carrera judicial, y el Supremo, cuando hace el auto para absolver a Garzón del delito de prevaricación que le acusaban por haber investigado los crímenes del franquismo, intentar haberlos investigado, pues resulta que el Tribunal Supremo dice que le absuelve, pero además le absuelve porque no había nada que juzgar, no tenía ninguna razón de ser, porque la amnistía había tal, es decir, la utilización de la amnistía para el perdón global de todos los torturadores no lo hace la ley, lo hace el Tribunal Supremo, que se inventa o le da el sentido que quiere, porque en la justicia, así como en otros ramos de la sociedad, pues ha habido un cierto cambio. En la justicia de aquellos tiempos, como eran los mismos jueces, porque no hubo una depuración de aquellos, se hizo más cambio en el ejército inclusive, o en otras situaciones, que en la propia justicia, y entonces ellos marcan allí la diferencia, y esa diferencia la hacen para muchas más cosas. Por lo tanto, no es tan simple lo que quieres hacer, sino también lo que quieren aprovechar. En estos momentos, la ley de amnistía, que ya no es la discusión, pero la discusión es que si hay que anularla, o se anula, porque es lo que hay que hacer y ponerse de acuerdo, si es que ese es el problema de investigación. Pero os aseguro que ese no va a ser el problema de la investigación. El problema lo tienen, el miedo que tienen a abrir heridas, que es lo que dicen siempre cuando intentan, dicen, es que eso es abrir heridas. Digo, no, eso es cerrar las heridas que provocó la injusticia. Y quizás para vosotros es abrir las heridas de vuestros temores, porque a lo mejor los que están en el otro lado eran vuestros familiares, quizás los que se apropiaron de bienes de gente detenida, pues los están disfrutando a lo mejor hoy y tal. Entonces es más complicado, no viene de ahí, sino viene de la determinación o no que se hace para enfrentar este problema. Yo de este problema creo que no solamente es la ley de memoria histórica lo que ha ido, digamos, recuperando las víctimas, porque hay cientos de leyes. Yo como abogada, cumplí 50 años de abogada, afortunadamente estoy jubilada, pero no me jubilé antes de dejar arreglado todo lo que podía de todas esas víctimas perseguidas. Pues yo recuerdo que ha habido leyes para ir, digamos, quitando las injusticias de aquello. Los despedidos, los encarcelados, toda esa gente ha tenido leyes para reconocerle los años de cárcel, para tal. Es decir, que no es, ha habido leyes individualizadas que han ido solucionando problemas a muchas de las víctimas. Yo me acuerdo que gané un asunto que me dio mucha alegría, porque no era exactamente de lo terrible de la memoria histórica, pero era de la memoria historiada, que este gobierno, no solo por la represión, sino por el tipo de vida, el tipo de cultura, por el peso de la Iglesia, por todas estas cosas, pues supuso, por ejemplo, para las mujeres. Y las mujeres, cuando se casaban, era forzoso que se jubilaran, que se fueran del trabajo. Y le llamaban excedencia voluntaria, pero lo que era una excedencia forzosa, que no podía llegar, cuando te casabas te quedabas en casa. Pues yo sé que después de muchos años conseguí que mujeres cigarreras o de la tabacalera de Sevilla o de tal volvieran a su trabajo si tenían edad para volver, o les reconocieran todos los años que habían estado separados por esas leyes, que no eran
estrictamente política, represiva, pero eran de desigualdad, que me parecía muy importante, y todas esas cosas se han ido solucionando de la presión de mucha gente. El problema clave aquí es qué es la memoria histórica para la gente. La memoria no es solamente la memoria individual de cada uno que ha sufrido una situación determinada, que la han solucionado o no, por los militares de la República pues lograron solucionarlo mejor o peor, otras, es decir, que cada asociación, los expresos, lo tal, han ido solucionando problemas, pero aquí no se ha dado el verdadero cerrojazo, que es recuperar globalmente el valor de la memoria histórica. Y eso quizá, pues hay gente que piensa que hay que hacer una ley. Tengo la que han presentado ahora, que era republicana, que es una ley muy completa, que la han vetado porque dicen que cuesta dinero, claro que cuesta todos los dineros que sea, pero bueno, hay dinero para otras cosas, pero como me decía alguien que María Dolores Cospedal había dicho que no pueden abrir los archivos militares porque cuesta mucho dinero. Pues anda que para abrir los archivos cuestan dinero, imagínate para archivar todas las cosas que han hecho ellos a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, creo que ahí hay una situación de no reconocimiento del valor democrático que se tuvo en este país, la lucha de mucha gente precisamente para que no se consolidara la dictadura. Y de ese arrojo de mucha gente vino una represión brutal que ha ido determinando, no solo al terminar la guerra, que fue una salida, digamos, terminada con la guerra, sino lo peor incluso fue la posguerra, porque vino cuando ya no eran las sentencias oficiales que están hechas legalmente y legalmente, sino que también se hizo con la memoria un problema que no venía ya de tantos problemas individuales, sino de reconocer precisamente ese hecho de que esto fue una dictadura, que hubo todo tipo de tropelía, que además hubo una represión en el miedo, porque el terror que se hace incluso cayó en las bocas de mucha gente y han empezado a hablar a lo mejor más los nietos que los padres, porque los padres ni querían contar las cosas que pasaban para que ellos no tuvieran que temer. Había mujeres, yo he visto miles de documentales que ya se están haciendo, como podéis hacer en Getafe o en cualquier sitio, miles de documentales donde cuentan las barbaridades que han hecho en los sitios, en Badajoz, en Málaga, en montones de sitios, y en todos esos documentales lo que había era la represión brutal, y había mujeres que le fusilaban al marido y no se ponían de luto para no tener que reconocer que estaban de luto por el marido, sino decían que el marido estaba de viaje, porque no querían que los vecinos ni nada supieran que habían fusilado a su propio marido. Con lo cual, estos silencios es la parte más dura de toda la represión, porque eran los luchadores y encima tuvieron que callar. Es más, cuando vino la amnistía, entonces aquello, pues os acordáis de los topos. Es decir, que yo es que los viví, gente que se había pasado 40 años, 30 años en un doble techo encerrada para no le cogieran a la policía, y eso significa el terror que podía haber para tener una vida en ese sentido. Y es verdad que cuando ya vienen después de un periodo que no se lo plantean siquiera, yo la única experiencia que tengo fue en el primer ayuntamiento democrático que estuvimos gobernando socialistas y comunistas, pues quitamos las calles que había cambiado Franco, es decir, las volvimos a su estado original, pero todo el lío del callejero no se hizo. Yo me acuerdo, la Gran Vía se volvió a llamar Gran Vía en vez de Avenida José Antonio, la Castellana en vez de Avenida Generalísimo, y todo, pues un montón de eso, Príncipe de Vergara, que tampoco es que fuera el abrazo de Vergara muy progre, pero bueno, frente a General Mola, pues nos parecía un poco mejor. Pero en cualquier caso, lo que se cambiaba era el decir. Y yo me acuerdo que en el ayuntamiento, que tenía en ese valor histórico que le dan a las lápidas que ponían los caídos por Dios y por España,
que eran solo unos caídos, no los que no solo habían caído, sino que los habían matado. Eso no figuraba en ningún lado. Pues vamos a plantearnos quitarla abiertamente, pues de los mismos terciopelos que había de cortina, les pusimos 2 a los mármoles que recogían los caídos. Como se acostumbraron, no lleva mucho tiempo todo en el ayuntamiento, se acostumbraba a ver la cortina y después quitamos las lápidas de los caídos por España. Pero es verdad que eso no justifica el que haya una reacción, y estoy empeñada en la memoria histórica. Pero la memoria histórica ya es algo más que una ley, es decir, es un sentido de conocer la verdad. Porque hoy a lo mejor hay daños, como he dicho, que han sido reparados, digamos, en lo económico, a veces, en los derechos, en las pensiones, la viuda ya que pues otras cobran pensiones, la gente de la República, todas esas cosas. Los maestros que no fueron fusilados, que fueron tantísimos, pues se pudieron reincorporar. Yo llevé cantidad de reincorporación de maestros cuando caducaron las leyes administrativas, que era antes de la amnistía ni nada de eso. Por lo tanto, ha habido toda una evolución en cómo cogemos este tema. Y cuando de verdad se empieza a plantear, no por los gobiernos, sino por la gente, que ya empiezan a surgir asociaciones de memoria y tal, en unos sitios mucho más avanzadas que en otros. No es lo mismo hablar de la memoria en Barcelona o en Andalucía, que están ya con leyes de memoria y que ya se están haciendo. Incluso en Madrid hay un compromiso de hacer una ley de memoria. Pero esos son parcialidades de cada sitio, pero el global reconocimiento a lo que fue la represión y lo que significa recuperar el valor de la memoria histórica, yo creo que está por hacer. Y está por hacer, y se empezó a hacer en el 2004. En el 2004 se crea, que es lo que se hace siempre para intentar retrasar las cosas, una comisión interministerial en la que están todos, los abogados del Estado, la vicepresidenta, la tal y cual. Y hacen un estudio de todas las cosas, de las leyes que había habido, de cómo se habían ido solucionando, de las que quedaban pendientes, y se nota que no se estaba dispuesto a llegar a todos los lados. Y es verdad que en ese mismo informe de la comisión interministerial que se hace en el 2004, pues se empiezan a decir pues las cosas, las dificultades. Una de ellas, que está muy relacionada con la impunidad de la justicia en este país, que los mismos jueces que habían estado al servicio del franquismo siguen estando en sus sitios, y esos jueces son los que en una forma u otra hacen sentencias y las hacen con una supuesta amor a la legalidad. Y entonces te dicen, por ejemplo, que no se pueden revisar sentencias dictadas por tribunales ilegales porque la seguridad jurídica, digo, oiga, la seguridad jurídica la podía haber usted exigido en los consejos de guerra, en atender a la gente que era juzgada, en no juzgar a la gente, pero ahora lo dicen para que ya no se toque, porque es una inseguridad jurídica, por ejemplo, intentar recuperar las tierras que se quedaron de mucha gente que se aprovechaban por los vecinos para denunciar, porque luego se quedaban con las tierras. Y yo he tenido un caso que estamos todavía en impugnación de un señor que en la Dirección General de Seguridad, detenido y con una pena de muerte que sabía que le iba a caer, pues le hacen firmar una escritura notarial con un notario allí en los calabozos de la dirección, cediéndole las tierras a su enemigo, vamos, a su supuesto enemigo, que sí quería las tierras, y entonces le obligan a firmar eso estando allí detenido. Claro, se están impugnando todas esas cosas, pero ahí la justicia empieza que si hay que aplicar la usucapión, que han pasado muchos años, que a ver quién tiene, es decir, que hay montones de problemas que algunos no han querido enfrentarse a ellos. Y a mí me parece que después de 40 años de democracia y de lo que tuvimos que aguantar del franquismo, el no haberse planteado este problema es la mayor injusticia histórica que se puede hacer contra los luchadores demócratas de este país. Y como además los luchadores fueron de todo,
aunque se hayan ido incorporando, como metíamos a los maquis. Lo primero era quitarle el concepto de malhechores y bandoleros, que era como estaban calificados de metal. Entonces, todo eso crea un cuerpo que no es, digamos, todavía aceptado por muchísima gente. Y el problema, que hoy, por ejemplo, Noticias del Día me ha enseñado el compañero, es que el rey ha hablado de Franco como un dictador. Digo, ya era hora, porque ya lo sabíamos todos menos ellos. Pero es que ni la Real Academia sabía que Franco era un dictador. Le llamaba hombre autoritario. Ya es bastante con que le llamara hombre encima autoritario. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que en ese nivel de, digamos, de asumir una historia que nos corresponde a todos los españoles, catalanes, porque si no luego me dicen que no tengo lenguaje bien puesto, a todos los que estaban afectados en la misma intensidad o en mayor de los crímenes del franquismo, no se ha llegado a reconocer precisamente esa etapa que es algo más que de represión política, es de cultura no democrática, de una enseñanza totalmente maliciada, de unos privilegios de la Iglesia que nos han tocado. Es decir, que hay un montón de factores que no están tocados en serio y con profundidad. Y nosotros, por ejemplo, lo que yo estoy, que me da igual aprobar la ley de amnistía, o la ley de amnistía, si hay que anularla, que se anule, si ya no tengo más tema. El problema no es lo que impide el que no se juzguen las cosas, es lo que determina que no haya un real enfrentamiento de decir las cosas son así y hay que hacerlas así. Y se están buscando subterfugios, unas veces por la ley, y no se llegan ni a anular la sentencia por inseguridad jurídica, ni todo un montón de cuestiones que están ahí. ¿Qué pienso yo después de haber estado con todas las leyes, no ya la de amnistía, sino con un montón? Imaginaros lo que se está detrás de todo esto. Después de muchos años, después de muchos años, se ha conseguido que el Congreso de los Diputados, que había denegado la condena del franquismo, y bueno, decía que no se podía aprobar, lo pedíamos, pero entonces no se aprobó. Pero ya se logra hacer una y imaginar el tono. El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleven a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover rescoldos de la confrontación civil. Esta frase del final es lo que hace que se apruebe por unanimidad, porque el tono que tiene eso es de verdad. Yo, y si lo tengo que discutir, yo en este momento estoy metida de lleno en la memoria histórica, pero en la memoria histórica viviéndola, viendo lo que está pasando, viendo los documentales que hay, recogiendo los datos de todos los sitios, que hay muchísimos, intentando que eso sea de verdad. Pero lo que más me preocupa es, y porque ya lo han pedido, incluso en ese informe de la Comisión Interministerial, se deja caer que no cree que solo con respuestas de ir solucionando los problemas de reivindicación se va a dar cabida a todo el sentimiento que tienen las víctimas y la sociedad de querer conocer la verdad. Y para eso dejan caer que no estaría mal hacer una comisión independiente de gente absolutamente mental, con pleno poder, para hacer lo que nosotros pensamos, y lo ha pedido también Naciones Unidas, y lo ha pedido el grupo de desaparecidos que vinieron aquí,
y es que se cree una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que sepa lo que pasó, que tenga que hacerlo y que a partir de conocer cuál es la situación de todos ellos, que se conocen mucho y se han ido solucionando, se busque una solución. Y yo creo que esa solución tiene que estar cada vez más cerca, porque ya no tenemos tiempo, si no, no sé a quién vamos a reavivar, si ya están muriéndose casi todos los que sufrieron la represión. Por lo tanto, tiene que ser algo más, es reconocer que no solo hubo represión, sino que además hubo toda una cultura antidemocrática. Y mientras en este país no se instale en la educación y en la cultura los valores de la democracia, estamos repitiendo generaciones que no coinciden en la prueba y que no tienen el valor de la democracia como un valor innato a su persona. Me parece que de ahí es de donde viene, y a mí lo más importante que me parece es aunar esfuerzos para crear una comisión de la verdad que sepa conocer y dar salida a las múltiples reclamaciones que hay. Por lo menos yo estoy ahora metida en lo de la comisión de la verdad, porque creo que han sido los instrumentos que en otros países donde había ley de punto final y de mucho, se ha logrado hacer lo que no se ha podido hacer aquí, que es precisamente juzgar a la gente que había cometido esos crímenes, quizás con menos tiempo, pero no con menos dureza y con menos intensidad. Y bueno, pues esto es lo que yo puedo decir de cuál es mi postura ahora ante la memoria histórica. Empezaba a situar en un terreno que a mí me interesa mucho, es el terreno de la educación y los valores. En el fondo, la recuperación de la memoria histórica es importante, no por la reparación de personas injustamente perseguidas, lo cual es importante en sí mismo, sino también por la recuperación de valores que hablan de solidaridad, de cohesión, de valores que hablan de una sociedad cohesionada. Precisamente lo del olvido es increíble, porque al final, ¿qué vamos a olvidar? La importancia de la asociación. ¿Qué vamos a olvidar? La importancia de la libertad. Si lo que quieren es que olvidemos eso, que lo digan, a lo mejor lo que quieren que olvidemos. Yo antes no quería decir que Cristina estuviera a favor de la ley de memoria histórica, ¿eh? He dicho que él es una persona que está claramente en contra, porque lo sé. Y yo a ella lo he traído porque sé que en cualquier caso es una persona cuya postura sobre la ley de memoria histórica no conozco y me interesa, ¿eh? Y sé que es una persona que tiene muchas cosas que decir en este terreno y en otros muchos. Bueno, ahora os presento a Joan, Joan, como veis de vez en cuando en la tele, Joan es diputado. Joan se ha destacado por una clarísima oposición a la ley de memoria histórica. Seguramente la ley de memoria histórica no es lo único, hay muchas cosas, pero bueno, era un terreno, era una buena referencia para empezar de alguna manera. Os presento ya. Bien. Gracias, salud a todas y a todos. De hecho, intentaré, tal como acostumbramos a hacer los catalanes, ir directamente al grano. Miren, nosotros no criticamos, que quede claro, no criticamos la posición de otros partidos de la izquierda española o de la izquierda de los países catalanes. Nosotros nos limitamos a intentar ser coherentes con nosotros mismos. Por ejemplo, hoy nosotros no hemos asistido al acto que se ha celebrado en el Congreso, porque nunca vamos a los actos en donde va el monarca, tanto este como su padre, porque, por ejemplo, nunca han pedido perdón por su complicidad con la dictadura. Es más, porque nos robaron a los ciudadanos del Estado español, nos robaron en su momento el derecho a decidir si aquello que queríamos era la monarquía que nos endosó el dictador o bien el restablecimiento de la legalidad republicana. Pero es que además tampoco teníamos nada que celebrar hoy, puesto que hoy se ha condecorado a Martín Villa, y porque además Esquerra Republicana no fue legalizada en el año 1977. Legalizaron al Partido Comunista, pero no legalizaron a Esquerra Republicana. De manera que nosotros hoy no teníamos nada que celebrar, lo cual no significa que no celebremos el restablecimiento, la conquista de las libertades
miles de antifascistas cayeron precisamente por gozar de esta democracia, que es una democracia low cost, pero que es un régimen de libertades. De manera que nosotros en ese sentido somos coherentes, no exigimos a nadie que actúe como nosotros, pero nosotros nunca hemos legitimado este régimen. Es más, nosotros hablamos de la monarquía constitucionalista, es decir, hablamos de la segunda restauración monárquica, razón por la cual cualquier cargo electo, hombre o mujer, de Esquerra Republicana que accede a un cargo, sea diputado, senador, senadora, siempre prometemos la Constitución por imperativo legal, es decir, prometemos acatar la Constitución porque es de obligado cumplimiento hacerlo, si no, no puedes acceder al cargo, porque nosotros no legitimaremos nunca el régimen monárquico. Bien, somos republicanos y queremos seguir siéndolo. Bien, dicho esto, es cierto que desde las Cortes Republicanas, por primera vez en el año 2004, Esquerra Republicana había tenido grupo parlamentario en las Cortes Republicanas del año 31, pero desde entonces nunca habíamos tenido grupo parlamentario. Es más, habíamos tenido algún representante, 1 o 2 como máximo, en las legislaturas anteriores a la octava, a la legislatura de Rodríguez Zapatero. Entonces, por primera vez tuvimos grupo parlamentario y además coincidió que el grupo parlamentario, que repito, no habíamos tenido grupo desde las Cortes Republicanas, coincidió con la mayoría relativa del Partido Socialista Obrero Español. Y pusimos como una de las condiciones para investir a Rodríguez Zapatero que el Estado español hiciera una ley de la memoria. Es decir, que por primera vez se legislara a fin y efecto de hacer lo mismo que habían hecho otras sociedades que, como la española, habían padecido un pasado fascista, militarista, dictatorial. Porque todas las democracias que tuvieron pasados fascistas, todas, tarde o temprano, han metabolizado su pasado, porque metabolizar el pasado, ¿qué significa? Pues juzgar a los genocidas y reparar a las víctimas, con lo cual fortaleces los valores democráticos de las nuevas generaciones, que es la condición sine qua non para no volver a repetir el mismo error. Bien, se ha hecho en todas partes, se ha hecho en Sudáfrica, se ha hecho en las repúblicas americanas que tuvieron pasados fascistas. ¿Cómo se ha hecho? Bien, como se ha podido. En algunos lugares se ha juzgado a los genocidas, en otros se han creado comisiones de la verdad. El caso de Sudáfrica, no se juzgó a los asesinos, pero al menos las comisiones de la verdad encararon a los verdugos y a las víctimas, y las víctimas tuvieron que ver cómo los verdugos les pedían perdón a la cara. De manera que cada sociedad lo ha ido haciendo a su manera. Por ejemplo, Helmut Kohl, que no era trotskista, sino que más bien era un derechón, Helmut Kohl en el año 1999 anuló todas las causas de los tribunales nazis desde el año 1933. Las empresas alemanas han pagado y han reparado a miles y miles de víctimas. Italia también anuló las sentencias de los tribunales fascistas. Incluso, por ejemplo, la República Helvética, Suiza, hace pocos años hizo una ley para reparar a los pocos supervivientes suizos que, contraviniendo las leyes suizas, vinieron a España como brigadistas internacionales. Las leyes suizas prohíben que cualquier ciudadano suizo pueda participar en un ejército de otro estado. Bien, los antifascistas suizos vinieron a luchar, algunos de ellos vinieron a luchar defendiendo a la República Española. Cuando volvieron a Suiza fueron encarcelados. Bien, ¿qué quiero decir con ello? Que todas las sociedades han ido metabolizando su pasado.
Algunas sociedades lo han hecho muy bien, en poco tiempo, otras lo han hecho con mucho tiempo y con muchas dificultades. ¿Qué diferencia el caso español al caso del mundo democrático? Que en España incluso se ha consolidado un modelo, el llamado modelo español de impunidad. Es decir, es el único caso en todo el mundo, el único caso en donde no se ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Claro, nosotros dimos la investidura, primero porque había un bien superior que era echar a Aznar, ¿no? Pero también pusimos como condición que se hiciera una ley. Bien, entonces estuvimos durante unos años, hasta el 2007, negociando la ley, y al final tuvimos la necesidad de votar en contra, lo cual nos provocó un gran dolor, porque votar en contra de una ley que teóricamente reparaba a las víctimas era situarse en un escenario difícil, porque la gente te abordaba por la calle y decía: mira que los republicanos separatistas catalanes sois raros, ¿eh? No sois capaces ni tan solo de votar a favor de una ley que repara a las víctimas. Bien, nosotros teníamos muy claro que no podíamos contribuir a consolidar la mentira. ¿A qué mentira me refiero yo? Durante muchos años, Felipe González y otros dirigentes políticos de la izquierda española incluso han ganado mucho dinero yendo por el mundo hablando de las excelencias de la transición. Incluso se atrevieron a exportar el modelo y a aconsejar a otros políticos que el modelo español era un modelo de éxito. Bien, si entendíamos que si votábamos a favor de esta ley, entonces contribuíamos a hacer la mentira todavía más gorda, puesto que irían por el mundo diciendo que además la ley había sido legitimada por todas las fuerzas antifascistas. Bien, nosotros creíamos que estábamos obligados a dejar la herida abierta. ¿Por qué? Básicamente por tres cosas. En primer lugar, porque a diferencia de toda la legislación que existe en todo el mundo relacionada con leyes de este tipo, no se reconoce en el Estado español jurídicamente a la víctima. No se la reconoce jurídicamente. Y cuando teníamos las discusiones con Rubalcaba, con López Garrido, con los dirigentes del Partido Socialista, nos decían: claro, pero es que no podemos reconocer jurídicamente a la víctima, porque si reconocemos jurídicamente a la víctima, esta persona, una vez se le reconoce jurídicamente como víctima, entonces se irá a un juzgado y denunciará, no a ellos, yo no digo que los dirigentes socialistas, al revés, ellos son víctimas, pero evidentemente lo que no podía permitirse el Estado es que al ciudadano se le reconociera jurídicamente como víctima, puesto que podía perfectamente un ciudadano decir: bien, a mí se me ha reconocido jurídicamente como víctima, me siento satisfecha con este reconocimiento, pero podría ser perfectamente que este ciudadano democrático, porque vive en una democracia, con este reconocimiento se va al juzgado y, como decía una vez un dirigente, digamos, muy importante del Partido Popular, y hombre, lo que queréis vosotros, entonces vivía la persona que ahora mencionaré, lo que queréis vosotros es llevar a Fraga Iribarne a los tribunales. Y yo le dije: pues sí. Es decir, no reconocimiento jurídico de la condición de víctima a la persona represaliada. Esta es la línea que separa a los que dijeron que sí y a los que dijimos que no. Yo no digo que los compañeros que dijeron que sí, es porque no querían el reconocimiento jurídico. No. Nosotros, por ejemplo, con los compañeros de Izquierda Unida, nunca nos hemos peleado. Hemos tenido visiones a veces distintas, pelearnos nunca, porque además nos sentimos profundamente antifascistas, aun cuando quizás no pensamos exactamente igual en algunas cosas. Es decir, nadie que interprete que esto es una crítica a los compañeros de Izquierda Unida, sí que es una crítica al Partido Socialista muy dura, porque creo que incluso
incluso yo diría que no rindieron los honores que se merecían los miles y miles de militantes socialistas que sufrieron tanta represión. Pero que nadie interprete que es una crítica a los compañeros de la Unidad, porque ustedes saben incluso que en las Cortes, incluso durante años hemos compartido grupo parlamentario. Bien, segunda diferencia. La segunda gran diferencia. La ley española dice: nosotros no podemos considerar, y esta es una línea que no pensamos cruzar, decía el Partido Socialista, no pensamos nunca aceptar que los tribunales militares y el Tribunal de Orden Público, el TOP, son tribunales ilegales. Nosotros solamente podemos aceptar que son tribunales ilegítimos. Hombre, que nos tengan que reconocer en el siglo XXI que son ilegítimos, esto va, como dicen los franceses, va de soi. Luego, ¿por qué no pueden anular las sentencias? No pueden anular las sentencias porque si la ley reconoce que los tribunales son legales, las sentencias también lo son. ¿Por qué se puede anular una sentencia? Una sentencia, y Cristina es del ramo, yo no soy del ramo, ella sí. Las sentencias se pueden anular si el tribunal es ilegal. Bien, esta es la gran diferencia. Con lo cual, el gobierno español se limitó a ¿cómo se dice en castellano? A extender, certificar, ¿no? librar certificados de ilegitimidad. Bien. Tercera cuestión. No se ha reparado absolutamente ningún bien patrimonial. Aquí hay empresas que cotizan en la bolsa que hicieron las primeras acumulaciones de capital mediante el trabajo esclavo de miles de republicanos, haciendo el Valle de los Caídos, haciendo carreteras, haciendo pantanos. Ustedes saben que Krupp, Thyssen, Siemens, Bayer han ido pagando religiosamente a las víctimas del nacionalsocialismo, fuesen alemanas o no lo fuesen. Aquí en el Estado español no se ha reparado absolutamente nada. OHL, la empresa de OHL es la sucesora de Huarte. Huarte hizo la gran riqueza construyendo el Valle de los Caídos. Es decir, que todos los patrimonios no se ha restituido absolutamente nada. Y hay casos flagrantes. Por ejemplo, ustedes saben que hay miles de republicanos que murieron en los campos de exterminio nazi. Bien, todavía hoy día el Estado español no ha reconocido su responsabilidad. Ustedes saben que los republicanos españoles fueron detenidos por la Gestapo, donde estuviesen, por Europa, y fueron detenidos gracias a un pacto establecido entre el lugarteniente de Hitler, el señor Himmler, y el cuñado de Franco, el ministro de Exteriores, señor Serrano Suñer, por el cual los republicanos eran considerados apátridas. Es decir, cuando la Gestapo los detenía, ellos decían: soy ciudadano español. La Gestapo decía: no, usted no es de ningún lugar, usted es apátrida, con lo cual usted es detenido y conducido a Mauthausen, a Dachau, a donde fuera. Bien, todavía hoy, el Estado español, a pesar de los miles, solamente en Mauthausen hay cerca de 8.000 republicanos, 8.000, todavía hoy el Estado español es el único Estado que no ha reconocido sus responsabilidades en todo aquello que afecta al Holocausto. Y los republicanos catalanes esto lo hemos defendido entre 12 y 15 veces. Y siempre hemos tenido el voto contrario del Partido Popular y del Partido Socialista. Luego, hay un listado larguísimo de variables que conforman esta situación anómala. Decía Cristina, hablaba de los archivos. Miren, al cabo de 15 días que cayese el muro de Berlín, cualquier ciudadano
alemán podía ir a cualquier comisaría de la Stasi y podía pedir cualquier expediente de cualquier ciudadano, aun cuando en el expediente él no figurase. Todavía hoy día no tenemos acceso a los documentos de la Brigada Político-Social. Todavía hoy día nosotros nos hemos topado en el Parlamento Español, nos hemos topado con la negativa del Partido Socialista Obrero Español, ya no digo el Partido Popular, por ejemplo, en las modificaciones de la Ley de Registro Civil. Todavía hoy día, y les hablo de una familia andaluza, todavía hoy día una familia andaluza que tiene que sufrir ver que en el registro civil, en el asentamiento donde figura la muerte del abuelo, figura muerte natural, cuando fue fusilado. Y todavía hoy día no pueden cambiar ni tan solo el asentamiento, y que ponga, ya no digo porque murió, sino cómo murió. Ustedes saben que la ley habla de las fosas, sí, es cierto, habla de las fosas, y que la administración debería tener un papel en todo aquello que afecta a las fosas. ¿Saben lo que ocurre hoy día en las fosas? Nosotros en Cataluña estamos abriendo fosas, sí, pero no con mucho entusiasmo. ¿Ustedes se imaginan que hoy día abres en la fosa y hay unos restos y vas al juzgado y dices, oiga, hemos abierto una fosa, hay unos restos humanos? Cuando aparecen unos restos humanos, el juez supongo que debe preguntarse quiénes son, por qué están aquí y desde cuándo están aquí, ¿no? Hoy día, cuando se abre una fosa, el juez dice, sí, ¿qué está al lado de un cementerio? Ah, claro, debe ser de un fusilamiento. Sáquenlo, hagan lo que tengan que hacer. Es decir, tratar las fosas como si fuera un enterramiento romano. Es decir, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Es más, estamos enterrando a los hijos y a los nietos de los fusilados que se van de este mundo sin ni tan solo haber conseguido, después de años de batallarlo, de haber conseguido el reconocimiento, la anulación de las sentencias. Efectivamente, nosotros votamos que no. Y en cada legislatura presentamos nuestro proyecto de ley. Nos lo rechazan, ¿de acuerdo? Nuestro proyecto de ley acaba diciendo que el rey tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón porque el rey juró los principios fundamentales del movimiento. Razón por la cual luego no pudo jurar la Constitución española. Porque un rey cristiano no puede jurar dos veces cosa distinta. Es decir, nosotros, ¿qué hacemos? Bien, la batalla ideológica, mantener la idea abierta y avanzamos en lo que podemos. Hoy tengo una gran noticia para ustedes. El jueves, mañana el Parlamento de Cataluña aprobará una ley que cuenta con el apoyo, es una ley que ha canalizado Esquerra Republicana, pero cuenta con el apoyo del PDeCAT, con los compañeros de Esquerra Unida y Alternativa, los compañeros de Iniciativa per Catalunya Verds y la CUP, y en Comú Podem, los compañeros de Podemos. Esta ley lo que dice es lo siguiente, se aprobará mañana. Dice, el Parlamento de Cataluña, en un acto de soberanía, anula las sentencias de todos los tribunales militares que se constituyeron y celebraron en Cataluña desde el abril del 38, que es cuando Franco pisa por primera vez tierra catalana en Lleida, hasta el año 78. Y hemos hecho un trabajo que ha sido un trabajo de años. La ley incorpora los nombres de 64.832 personas. La ley lleva adjunta
los nombres de esas personas. Sí, termino. No digo que sean personas catalanas, son personas pues castellanas, andaluzas, catalanas, pero que fueron juzgadas en Cataluña. Con lo cual, el gobierno de Cataluña empezará a expedir los certificados de anulación y a ver si tiene narices el Tribunal Constitucional de impugnarnos esta ley. A ver si tienen narices de impugnarla. Claro, impugnarla significará que el Tribunal Constitucional anula por la primera ley que se hace desde un Parlamento democrático, anulando las sentencias de los tribunales militares. ¿Por qué militares? Porque fueron los únicos que se constituyeron en Cataluña, porque el top estaba en Madrid. Es decir, nosotros no podemos anular las sentencias de los ciudadanos catalanes que fueron juzgados fuera de Cataluña. Solamente podemos anular las sentencias de los tribunales que se constituyeron en Cataluña. Con lo cual hay un conflicto porque es un acto de soberanía. Es más, les diré una cosa: nos avergonzamos como sociedad catalana de no haberlo hecho antes. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque la sociedad catalana no había alcanzado el nivel de capacidad de asumir plena soberanía como ahora. Es evidente que los partidos hegemónicos en la década de los 80 y los 90 en Cataluña eran otros. De manera que, termino, nosotros que nos sentimos muy concernidos en todo aquello que afecta a la memoria histórica, estamos convencidos que la no reparación de las víctimas se paga muy caro. Incluso ha habido por parte de la reacción dos voluntades. Una, hacer creer que esto de la memoria histórica era cosa de gente mayor o de profesores universitarios. Y dos, que todo aquello que tiene relación con la memoria histórica no es urgente. Y esto les ha ido muy bien, porque en los últimos años incluso el debate desapareció, porque había problemas de carácter social y económico mucho más graves, con lo cual les ha ido muy bien estos años, porque claro, ¿cómo vienes ahora a hablar de fusilamientos cuando hay tantos desahucios? Bien, es cierto, pero es medio cierto solamente. Les ha ido muy bien. Y finalmente, el precio que hemos pagado es, en primer lugar, la banalización de los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Y nosotros estamos convencidos que la corrupción que afecta a este régimen monárquico tiene la base en la impunidad, porque nadie me va a negar que si ningún asesino tuvo la necesidad de pasar por los tribunales, de pedir perdón, si personas que fueron objeto de crímenes contra la humanidad no fueron reparadas, si el mismo rey no tuvo la necesidad de pedir perdón, si el mismo rey no tuvo ni tan solo la necesidad de ser transparente en sus negocios, ¿cómo los dirigentes del Partido Popular no iban a creerse que tenían total libertad para robar lo que quisieran? Porque robar es un pecado, pero cometer un crimen contra la humanidad es triple pecado. Pues si nadie pasó cuentas, ¿por qué no puede haber barra libre? Es decir, que si alguien cree que esto de la memoria histórica no tiene precio el no reparar a las víctimas, a nuestro entender está equivocada. Bien, nosotros dentro de pocas semanas volveremos otra vez a plantearlo en el Parlamento Español. Hemos dado apoyo a la querella argentina con los compañeros de Madrid, los compañeros de Izquierda Unida, los compañeros de otros territorios.
ahí andamos, hasta, no sé si hasta la victoria final o otra cosa, pero bien, entendemos que es un tema muy importante y ojalá algún día podamos decir que el Estado español ha dejado de ser una anomalía en el mundo. Gracias. Con la seguridad que dejaremos de ser una anomalía en el mundo, es vuestro turno. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis preguntar algo? Yo pienso que, vamos, es una pregunta que hago casi. Si en un principio, cuando aquí se hizo lo que se llama la transición, no se puso más los ojos encima del ejército, de que el ejército podía revertir la situación y que era algo que había que reformar, y en cambio se olvidó mucho de reformar el poder judicial, donde ahí yo creo que está el meollo, digamos, de todo el problema. El poder judicial yo creo que se mantiene en su mayor parte íntegro desde la época de Franco. Entonces nos encontramos con lo que nos encontramos, es decir, está copado por una serie de gente que está totalmente en contra de que haya cualquier tipo de paso hacia adelante, sino que todo lo echa hacia atrás. Es decir, que hemos vivido una época en la que nos parecía que el ejército probablemente era el mayor peligro que podíamos tener en la sociedad, cuando realmente el poder judicial era otra cosa que está pendiente de reformar. Porque mientras no se reforme el poder judicial, sentencias que vemos todos los días nos van a ir dando de hostias. Bueno, yo ya lo he dicho, es verdad que no se hizo ninguna depuración ya de nadie, es decir, que no se empezó con la depuración como hicieron los franquistas cuando llegaron, que depuraron a todos los maestros, a todos los alcaldes, los mataron, es decir, que no se hizo una revisión de esa y el ejército por sí mismo, sobre todo a partir del intento de golpe del 23F, que no sale, y eso hace que la sociedad empiece a decir esto estará ahí, pues hace a sí mismo un lavado. Y además, como ellos se jubilan antes los mayores y todo esto, pues no había, han hecho por sí mismo casi, y no del todo, una cierta transformación, porque ya tenían que ir a Europa, tenían misiones fuera, todas esas cosas, como yo digo, les sabe más la mente. Sí, pero hoy, por ejemplo, vemos hoy día al ejército, no lo vemos como involucionista, ya lo vemos como una cosa totalmente modernizada, totalmente democratizada. En cambio el poder judicial está ahí, inamovible desde entonces. ¿Sabes qué? Yo creo que, fíjate que te lo digo, yo que soy la primera que he dicho no se tocaron a los jueces y tal, ya se han muerto la mitad de todos esos, porque también se mueren, quedan sus hijos, porque la endogamia en la judicatura pues es como en la universidad, que también hay una cierta endogamia, o en las notarías y registros, que se mueren unos, pero siempre hay un hijo que sigue la carrera del padre, como tal. Ya. Pero lo que sí creo es que el conjunto del Poder Judicial no participa de la misma situación. Es verdad que los cargos por arriba, cuanto más por arriba es la cosa, más concentración de fascistas hay. Y por abajo hay más, quiero decirte, gente sin conciencia democrática, excepto algunas asociaciones que lo tienen. Entonces yo me encuentro joder que no tienen nada que ver con la guerra civil y que sin embargo son vitalmente reaccionarios, vitalmente no saben enfrentarse ni a la democracia ni a nada. Y pese a todo tengo algún tipo de creencia en que hay jueces que sí han cambiado su actitud. Y hoy, aunque no nos creamos, muchos de los que están en la cárcel es porque muchos jueces
ya no participan de las mismas situaciones. Que no creíamos ni a Fabra ni nada, que no son todos, que hay muchísimos sinvergüenzas por ahí, que hay una impunidad, pero poco a poco van entrando también en la cárcel. Entonces, yo creo que tenemos que apoyar a la parte del Poder Judicial que está al servicio de la sociedad y no los que son nombramientos, que se está viendo que son nombramientos hechos por los partidos, porque lo que queríamos que era que se nombraran en el Parlamento como una cuestión de democracia, pues se ha convertido en que se han nombrado por los partidos y entonces se ha convertido en una inversión en el Poder Judicial que según el poder que tienen determina un comportamiento. No, que tú lo de Enrique López, que le meten a calzado en el Tribunal Constitucional, se tiene que ir por borracho cuando iba conduciendo una moto borracho y con droga. Es decir, la PG que ha sido recusada está en la sala de los penales de la Audiencia Nacional. Es decir, que están poniendo puntos concretos de freno a toda esta gente. Entonces, sí que creo que eso es lo que no está haciendo. No sé hasta qué punto se puede hacer ya, pero hay otras cosas como la que ha dicho Joan Tardá, que es que lo de la revisión de las sentencias y todo eso, que es que me parece que es lo mínimo que se puede hacer, pero con la mentalidad supuestamente jurídica de estos magistrados, pues se habla de la seguridad jurídica, se habla de la usucapión en los bienes, para no dar salida a un derecho fundamental, que es reconocer el derecho penal. Sí, solamente, nada, ya sé que ahora no viene a cuento, pero si no lo digo reviento. Miren, quedan en estos momentos entre Asturias, Santander y Cataluña y Galicia quedan 8 guerrilleros vivos. 8. Quedan 8. Hace poco tiempo todavía había vivos unos 30. Es decir, fíjense que a mí me dijo una vez un ministro, me dijo, nunca vamos a reconocer a los maquis, nunca vamos a reconocer a los guerrilleros porque mataron a guardias civiles. Y bien, lo cual el verbo matar es un verbo que las buenas personas deberíamos, por supuesto, desterrar, pero la historia es la que es. ¿Y cuántos guerrilleros murieron acribillados por la Guardia Civil o los enlaces? Pues bien, fíjense, los guerrilleros, algunos de ellos fueron condecorados por la República Francesa, que entraron con Leclerc en París, que siguieron luchando porque era evidente que querían liberar a Europa del nazismo, pero también liberar su país, ¿no? Hoy día todavía, mire que yo en la última intervención que hicimos, ya casi con lágrimas en los ojos, pensé, lo mejor que puedes hacer, aprovechar los 5 minutos que te dan para leer los nombres de los supervivientes. Entonces leí 12 nombres. La última vez que intervenimos eran 12. Ahora quedan menos. Todavía el Estado español se niega a reconocer como miembros de las fuerzas regulares de la República a los guerrilleros que no aceptaron el parte de la victoria de Franco y siguieron luchando. Por cierto, si lucharon con las armas, no fue porque ellos fueran amantes de las armas, seguro que hubieran preferido estar en sus casas con sus hijos. Es decir, luchaban contra la dictadura fascista. Y nosotros siempre hemos dicho que contra la democracia la lucha armada es terrorismo. Contra un régimen fascista la lucha armada es legítima. Y si a alguien no le gusta, yo le respeto. Porque entonces ¿qué? Entonces ¿qué eran los maquisards? ¿Qué eran? Pues hoy día todavía la legislación española considera bandoleros a los guerrilleros. Y dentro de pocos meses es posible que ya no quede ninguno. Esto es el modelo español de impunidad. ¿Es esto? Y perdonen que me haya intrometido ahora, pero es que creo que vale la pena saberlo. Es posible que no lo sepan, pero que en todo caso que nos lo recordemos.
Compañero. Vamos a ver. Yo creo que la frase más importante de la historia de España la pronunció el Quijote en aquello: con la Iglesia hemos topado a Pico Sancho. Y veo en esta misma mesa y otras veces que hemos coincidido en el Ateneo con Julián del Bollo y tal, pues la Iglesia como se la aparta, como si no tuviese responsabilidad. Y para mí el 80% de la historia de España que está falsificada oficialmente, el 80% de la culpa de esa falsificación la tiene la Iglesia Católica Española. Así de claro y de sencillo. Fue el cardenal Goma el que dijo: al enemigo no hay que vencerle, hay que destruirle. Y por eso, entre otras cosas, la guerra civil española duró 3 años y pico, porque si no, a lo mejor no había durado 3 años y pico. Después de lo que he oído hablar aquí, y además totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho ambos, lo que hemos hecho en la transición definitiva ha sido legalizar el franquismo. El PP es la legalización del franquismo. Lo que pasa es que lógicamente adaptado a la época, a la actualidad. Es la conclusión que se puede sacar. Y si no cambiamos, una cosa que hay que decir y que estoy totalmente de acuerdo, la educación, si no empezamos a cambiar la enseñanza, si nos dejamos de hacer colegios y pagarlos con el dinero que separan a niños y niñas y lo pagamos con el dinero de todos los impuestos, si no cambiamos esa educación, si no cambiamos esa forma de la enseñanza, si no conseguimos otra cultura, vamos a seguir legalizando el franquismo, o cuidado, o el régimen absolutista de Fernando VII, no lo sé tampoco, toda la vida. Yo creo que lo primero en la gran tarea es cambiar la educación, la enseñanza y la cultura, porque si no, no vamos a conseguir nada. Yo creo que no. Poca contestación tiene. Compañero. Yo vuelvo, por un minuto me voy a permitir volver a Getafe. Vuelvo a Getafe. Tenemos que saber todos que el Cerro de los Ángeles se le regaló a la Iglesia en el año 1922 mediante escritura pública. En el año 36, una de las condiciones que tenía la escritura pública decía que si el cerro se abandonaba, automáticamente pasaba a propiedad del municipio. Don Francisco Lastra Valdemar, el alcalde republicano de Getafe, del que hoy no queda memoria en Getafe en absoluto, tomó las medidas pertinentes y volvió a devolver el Cerro de los Ángeles a la República. Pues en el año 1940, nuevamente la corporación franquista de Getafe volvió a regalar el Cerro de los Ángeles a la Iglesia hasta hoy. Segundo tema. Cuando se han hecho las urbanizaciones tan inmensas que se han hecho en Getafe, sector 3, Getafe Norte, han aparecido infinidad de escrituraciones de tierras que entre 1939 y 1940 se transmitieron y dice propietario anterior desconocido. Pero hay infinidad de escrituras en esa tesitura. Y luego, por último, quiero apuntaros que en Getafe todavía hay muertos que no están desenterrados. Todavía hay fosas en Getafe. En el Cerro de los Ángeles hay todavía muertos de la Guerra Civil. En el Prado de los Asesinos hay muertos de la Guerra Civil. Y en las vallas exteriores de la base aérea de Getafe hay todavía muertos de la Guerra Civil, que nadie ha tocado y que nadie tiene previsión ni siquiera de hacer nada. Solamente quería que supierais eso. ¿Y otra compañera? Sí, gracias. Yo quería decir sobre la memoria histórica. Creo que tiene una carencia que es la muestra de ese modelo de impunidad único, que es el modelo español que decía el Baja. Y es que falta la mayor. La mayor es condenar a los culpables. Porque, por supuesto, hay que reconocer a las víctimas. Pero si hay víctimas, hay verdugos. Por supuesto que hay que reconocer los crímenes. Pero si hay crímenes, hay criminales. Por supuesto que hay que reparar los daños. Pero hay unos culpables. Y no hay nadie que sea culpable. Nadie ha sido identificado como culpable.
nadie ha sido condenado en este país por genocidio, por dictador, por tortura, nadie ha sido condenado. No solo no han sido condenados, sino que siguen ocupando los cargos de gobierno, los cargos de la judicatura y los cargos de poder en este país, y nos dan a los demás lecciones morales. Yo creo que una memoria histórica que no empiece por la mayor, que es condenar a los culpables, francamente. Pero yo solo te diría que en eso estamos, pero hoy por hoy no han permitido seguir adelante con la investigación de los culpables, y ahora está la jueza argentina haciendo lo que puede. Se acaba de presentar por otra gente torturada, por jóvenes, por Billy el Niño, y se ha presentado otra querella aquí, y el camino es que mientras no se haga esa reconstrucción del poder judicial, digamos, por arriba, que es donde está de verdad la verdad, pues ha sido imposible, y está pidiéndose la justicia de la Argentina. La justicia de la Argentina tiene reclamado a Martín Villa, que hoy le condecoran. Billy el Niño, que está reclamado, pues tiene otra medalla de mérito policial, que se la habrá ganado a fuerza de torturas de unos y otros. Es decir, que estamos hablando de ese problema, ¿entiendes? De ese problema de que no se ha tomado en cuenta lo que aquí de verdad pasó, que es que hubo un golpe militar y hubo una represión tremenda, y esa represión se va descubriendo a poco o se va paliando en cosas, pero lo que es el origen de todo el asunto no está admitido como parte de la memoria de nuestro país. Lo que se acuerda ni se reconoce por una culpabilidad. Lo que sí les diré que Madrid por lo menos ha puesto ahora un jardín a nombre de las 9, que fueron los que entraron, los republicanos que entraron en París, y que previamente, como lo había hecho Ana Hidalgo en París, pues aquí se han sentido obligados a hacer este monumento. Pero en cualquier caso no es la exaltación de estos momentos, ni se ha admitido nunca la memoria histórica como una historia de la que hay que arrepentirse, como decía Tardá, a todos los niveles, y de tomar medidas para cuidar los efectos y sobre todo la cultura de esto, lo que se enseña, porque si no estamos, si no legalizando el franquismo, pues estamos legalizando la cultura que deriva del franquismo, porque no hay una contrarréplica a la historia oficial. ¿Alguien se imagina que en el Bundestag alemán hubiera una sala dedicada a un jerarca del nacionalsocialismo? En el Estado español, aquí en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, hay una sala en donde los diputados nos reunimos para discutir leyes democráticas dedicada a Fraga y Iribarne. Y cuando entras en la sala, antes de entrar, a mano izquierda hay un rótulo que dice Sala Manuel Fraga Iribarne. Es decir, convertir en normal lo que es anormal en todo el mundo. Incluso ellos sabían perfectamente qué hacían cuando llamaban a esta ley de la memoria. Es la manera que ya tuvieron de ganarnos. Tuvimos este debate de no querer aceptar que esta ley fuese conocida de esta manera, porque la memoria, cada uno tiene el derecho a tener la que le dé la gana. Aquí de lo que se trata es de hacer una ley que juzgue, como tú dices, a los culpables. Por cierto, crímenes contra la humanidad que nunca prescriben y que no pueden quedar impunes, y que repare a las víctimas. Es decir, cuando ya hablamos nosotros, los que somos críticos con la ley, hablamos de ley de la memoria, quiere decir que incluso ellos han diseñado el terreno de juego, cuando tendríamos que estar hablando de ley de víctimas, por ejemplo, ¿no? De manera que, claro, el poder tiene mucho poder, ¿no? Esta es la realidad. Es más, incluso yo recuerdo que hubo una campaña que nosotros sufrimos, que venía a decir lo siguiente, aquello de, no sé si fue Poncela, o había una comedia que, ¿se acuerdan que los extremeños se tocan? ¿No? Pues los extremos, ¿no? Por un lado
por un lado los franquistas, por otro lado los separatistas. Luego, si los franquistas no quieren la ley y los separatistas tampoco, señal que la ley es buena. Sí, señal que la ley es buena. Y recuerdo alguna editorial del País, que al parecer fue un periódico más o menos liberal y progresista en algún día, en alguna ocasión, recuerdo que iba por aquí diciendo: si los separatistas están en contra y los, no sé si decía franquistas o la derecha está en contra, señal que la ley es buena. Pues bien, las cosas son como son. Pero vaya, yo creo que... Quedan un par de palabras. Te digo porque... Yo me tengo que ir. Cerremos, ella se tiene que ir. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Lo siento, pero... Tenía un compromiso parecido y ahora tiene otro. Tenía uno para venir, que ya lo he terminado. Este me lo he terminado bastante y me voy al orgullo gay. Bueno, hay un par de palabras pedidas de la compañera. Bueno, yo la verdad que voy a ser muy simple. Que me hubiera gustado que me hubiera escuchado a Cristina, porque estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que habéis dicho. Pero vamos, voy a justificar, quiero decir, la transición esta que se hizo en España, que estamos diciendo que es verdad que es distinta a la que se hizo en otros sitios y tal. Quizá, yo creo que tiene unas connotaciones especiales o distintas, y lo que no se hizo fue a causa de una cosa muy clara que ha dicho antes Cristina, del miedo, del terror que yo creo que tenían inocular, como se diga, en los genes, los que vivieron durante tantos y tantos y tantos años aquella situación tan espantosa. Y voy a contar una anécdota, por eso digo que soy muy simple. Pues una especie de homenaje a mi padre. Porque, fijaros, o sea, hasta dónde llegaba el criterio ese del silencio absoluto, ¿no? Pero el silencio para no dañar. O sea, era un silencio, lo que decía Cristina, de no ponerse ni siquiera de luto por el marido para que no dijese, bueno, esta es viuda de uno que no la hace. Bueno, pues es que me acuerdo de una cosa que lo cuento muchas veces porque es una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, pues por las tardes cosíamos y cantábamos. Lo que hacíamos, lo nacional, coser y cantar. Y entonces yo, pues a la maestra la quería muchísimo, y para mí la maestra era, y pues, las canciones que cantaba. Llegaba a mi casa, porque a mí me gustaba mucho cantar, y además vocear. Y llegaba a mi casa y empezaba: por la patria de nuestro padre. Y mi padre me decía: no cantes eso. Yo le decía: ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ya me decía: bueno, cántalo, pero más bajito. Vale. Pasaban 3 o 4 días y otra vez: corazón con la patria. Otra vez el mismo cantar. No cantes eso, coño, ¿por qué? Todas las canciones que me enseñaba, y yo adoraba a la maestra, adoraba a mi padre, y yo decía: estos hombres no se ponen de acuerdo nunca. ¿Qué coño les pasa? Nunca me dijo nada, jamás. Yo creo que, me acuerdo que en Castilla del Pino, lo habéis leído, ¿no? Lo del perfecto, hablaba de sobre todo en Andalucía, ¿no? Porque claro, allí se hizo una barbaridad cojonida, y durante la dictadura fue pues eso, terrible. Y la gente que era incapaz de hablar, es que era como si se hubiesen vuelto mudos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Yo me acuerdo de mi padre, siguiendo con él, cuando el golpe de Estado, es que era un miedo tan atroz, tan terror, o sea, era terror, vuelvo a decir, a que se pudiese llegar a algo parecido, que se pasaban cosas, es decir, no se luchaba contra, frente y así a la cara, porque era como un mal menor, es decir, acepto esto. Me acuerdo cuando el golpe de Estado, atacamos el bar, porque mi padre me decía: saca por ahí un libro que tenía del colegio de José Antonio y de esa gente, y lo pones por ahí cerca, que se vean y tal. Y empezamos tirando de la cadena y la atacamos. Es que era terror. Entonces, yo soy simple, pero también es muy simple decir: es que no se hizo, es que legalmente, es que el miedo, el terror.
muchas veces que está en la sangre, ya no en los genes, es que se está en los genes. Entonces, se decía, es un mal menor el aceptar ciertas cosas que, por supuesto, por el tiempo se han tenido que se tienen que mejorar. Pero claro, ya los que no tienen tanto miedo están más lejos y la distancia ya va como suavizando la cosa. Sí, pero si me permite, usted que además creo que de siempre no tiene nada, porque creo que usted con este ejemplo tan vivido por su familia, creo que ha dado en el centro de la diana. Fíjese que yo he empezado a hablar del año 2004. He empezado a hablar del año 2004. Es decir, lo que no tiene perdón es que en el siglo XXI, en una democracia consolidada, en el corazón del mundo desarrollado, culto, rico, democrático que es Europa, en el siglo XXI no se sea capaz de abordar lo que quizás no se pudo hacer 25 años antes. Porque atendiendo que usted con su tesis esté acertada de que el miedo, la presencia todavía de los jerarcas militares que habían sido los que se habían levantado contra la legalidad republicana, atendiendo al papel predominante de la Iglesia, atendiendo que el miedo se había penetrado en el tuétano, aceptemos que no fue posible en la década de los 70 o de los 80. Pero es que yo le he hablado del 2004. Cuando nosotros hablamos con Zapatero le dijimos, te damos la investidura, pero hay que encarar ese tema. Zapatero, que era un hombre entonces muy joven, tan joven como que él no había tenido un protagonismo durante la transición y no estaba secuestrado por las miserias de la transición, hablaba de la España federal, hablaba de un socialismo más moderno y también hablaba de, bueno, que sí, hay que encararlo esto. Hay que encararlo. Es cierto que ya empezábamos mal, porque los jóvenes del PSOE, cuando les hablabas de esto, parecía como si les hablaras de la toma de Tetuán. Porque claro, digamos, ya no habían hecho el trabajo de transmitir a sus juventudes la misma intensidad antifascista. Pero bien, Zapatero lo había asumido. Es decir, lo que nos parece perverso no es que en los años 80 personas como su padre o las personas entonces estaban en el Ecuador su vida, quizás dijeron, mira tú, vale más no menearlo demasiado y que esta democracia se vaya situando, porque luego vino el golpe de Estado del 81. Es decir, lo que no tiene perdón es que en el siglo XXI no seamos capaces de hacer lo que no se pudo hacer quizás en aquella época. Es decir, ahora se levantarían los militares, cuando ciertamente, no sé quién lo ha dicho, hoy día son más progresistas los militares de España que no los jueces. Pero bien, hoy día, ¿usted cree sinceramente que la democracia española sufriría si reparáramos a las víctimas? Por favor, esto no se lo cree nadie. Solamente hace falta tener voluntad de hacerlo. Es decir, hacer lo mismo. ¿Por qué nunca el rey de España ha hecho lo que hizo Helmut Kohl? Se arrodilló en Auschwitz. Helmut Kohl se arrodilló en Auschwitz. ¿Tiene alguna relación Helmut Kohl, que ahora ha muerto? ¿Un hombre de izquierdas? No. Un hombre demócrata cristiano. Pero aun cuando no era de izquierdas, no tenía nada que ver con el nazismo, ¿verdad? Pero en cambio, él, en nombre del Estado alemán, se arrodilló en Auschwitz y pidió perdón. Ahora resulta, aquí, ¿esto vale dinero? Pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado, además, aquí, con más razón debería hacerlo el rey. Porque si este es rey, es porque lo fue su padre, ¿no? Porque nadie los votó. ¿Y su padre por qué lo fue? Porque lo quiso. Es decir, con más razón, hoy hubiera tenido que ir allí a decir, pido perdón.
De manera que esto no cuesta dinero. ¿La democracia española se resentiría? Ahora, yo entiendo que en los años 80 quizás, porque, oiga, yo soy de una familia republicana también, que sufrió mucho, y sé lo que es de pequeño oler el miedo. Yo no puedo recriminar a mis padres porque permitieron que Franco muriera en la cama, porque bastante hicieron, ¿no? Pero ahora, en el siglo XXI, la democracia española no puede ponerse al día. Esto es lo escandaloso. Ahora, usted a su padre, usted cometería una gran injusticia, creo yo, si usted le recriminara a su padre que no, ¿me entiende? Es decir, bastante sufrieron como para decirles, no fuisteis suficientemente, ¿no? Es decir, lo triste, creo yo, es que hoy todavía tengamos que ver que lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el otro día presentamos nosotros, porque yo reconozco que somos un poco enfermos de este tema nosotros, porque nos han hecho así. Durante años hemos estado, quizás unas 12 o 15 veces, hemos presentado en el Parlamento Español una iniciativa para que se restituya el dinero. En Cataluña hay una asociación que acoge a unas 3.000 personas, que son personas que tienen, lo han guardado, tienen el pagaré del Banco de España, que cuando las autoridades franquistas obligaron a entregar el papel moneda de la República, los catalanes somos así de raros, que fueron al banco a entregarlo y el Banco de España les hizo un pagaré diciendo, este dinero será restituido, ¿de acuerdo? Pues bien, oigan, evidentemente cuando los ciudadanos iban a buscarlo les decían, oiga, no vuelva otra vez aquí, ¿no? Y no iban. Pues bien, esto lo hemos llevado al Parlamento Español muchas veces. Siempre nos votaron en contra. Hace 2 días se aprobó con el voto del Partido Socialista, con lo cual nos pusimos todos muy contentos, instar al gobierno español a hacerlo. Pero claro, nos ha votado al Partido Socialista ahora que gobiernan los otros. Nos queda una intervención y está el conserje diciendo que ya son más las 9. Matías, ¿quieres decir algo? A propósito de lo que anunciaba Joan Tardá, que va a suceder mañana jueves, sí, en el Parlamento catalán, y que me parece algo esencial, ¿no? Porque decía que se carece de entidad jurídica por parte de las víctimas y reconocer y anular procesos va en esa línea, la de reconocer que hay una entidad jurídica. Mi padre murió en libertad provisional, ¿no? Nunca se anularon las causas y yo creo que instar a los ayuntamientos en los que vivimos, en la medida en que podamos, a que tomen resoluciones en ese sentido, de apoyar la anulación de las causas, va por ahí. Igual que se me ocurre que podemos haber cosas que vayan en el sentido de visibilizar eso, una calle, una plaza que diga Plaza de las Víctimas del Franquismo. Acciones de ese tipo creo que son las que podemos los ciudadanos en lo más inmediato promover para que esto empiece a tener alguna vez un final que beneficie a nuestros padres. Por supuesto, es que nos están echando. Es que nos está echando el consejo, porque a las 9 se tiene que ir a las 9:15. Hay que respetar los trabajadores. Recordaros memoriahistoricagetafe.com, ahí tenéis un blog a través del cual podéis entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Están ya por aquí, ¿no? Está el consejo diciendo acabar. No te preocupes, si con la